Bueno, antes de comenzar la enseñanza, vamos a hacer la aclaración que siempre hacemos, hermanos, amados hermanos, mis hermanos. Para los que no me conocen, ¿verdad? Nuestro canal es Cristiano Vera, pero yo me llamo Juan Pérez. Y hacemos la aclaración siempre que hacemos en todos los videos. Yo no soy ningún pastor, yo no tengo una credencial de un pastor. Solamente estoy predicando la palabra de Dios. Si alguien me pregunta cuál es tu cobertura o o quién te mandó a predicar, no tengo un hombre que me haya impuesto a mí una mano. De hecho, la imposición de manos creo que sí, yo sí creo que es bíblica, y se utiliza siempre y cuando, ¿verdad? La imposición de las manos no es como que me dan a mí un poder para predicar, como que me dan una autoridad, porque la autoridad viene de Dios, sino que la imposición de la mano lo que significa es de que nosotros te damos la encomienda que lo hagas. Y a mí nadie me ha dado una encomienda, eso se los he repetido muchas veces. Nosotros hacemos estas enseñanzas para edificar el cuerpo de Cristo Jesús. No tenemos ninguna intención aparte de enseñar. Hay mucha gente, ¿verdad? Hoy en día que está enseñando, está predicando falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Incluso, ¿verdad? Se utiliza los medios, ¿verdad? De las redes sociales para hacer videos de cualquier cosa, de chiste, de educación, de cómo vivir la vida, incluso hasta de hacer cosas malas. Pero ese no es el propósito de nosotros. Nosotros estamos acá enseñando porque hemos visto la necesidad que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Sabemos, hermanos, que la apostasía, las falsas enseñanzas, la maldad, el pecado está más fuerte, ¿verdad? Hoy que nunca, y nosotros lo que hacemos en este canal es enseñar la palabra de Dios. Si alguien no está de acuerdo, pues libremente puede dejar de vernos o darnos su opinión porque no está de acuerdo. Y si algo nosotros estamos haciendo mal, pues nos corrige, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser lo suficientemente humildes para aceptar la corrección. Una aclaración, una corrección no es meramente un comentario que alguien haga para preguntar algo, eso no es una corrección, eso es solamente una opinión. Una corrección sería decir, hermano, lo que usted habló en la Biblia está mal porque yo creo que esto es así y esta es mi base, este es mi punto de apoyo. Eso sería una corrección. Pero si alguien hace una pregunta y no le contestamos, eso no necesariamente quiere decir que es una corrección, es solamente una opinión o alguien que está preguntando algo. Tratamos de contestar, pero hay cosas, hermano, que no se pueden contestar. Así que no por falta de argumento, de verdad, sino que a veces es innecesario. La Biblia dice en Proverbios, ¿verdad? Si tú estás discutiendo con un necio, pues te vas a hacer necio como él, porque es lo que estás haciendo. Entonces, ese no es el propósito. Eh, Aclarado eso, también le explicamos, hermano, que nosotros instamos a los hermanos, a la gente que nos escucha, que nos ve, que se congregue, que busque una iglesia, que tenga una devoción personal con Dios todos los días. Y también aclaramos que no somos ningún falso maestro, estamos enseñando la palabra de Dios. Claro que nuestras enseñanzas chocan con respecto a la creencia que mucha gente tiene, porque nosotros hemos tenido, hermano, la costumbre, y digo nosotros, perdón, porque como seres humanos somos muy llevados a creer lo que nos dicen. Es la verdad. El ser humano por naturaleza es desobligado, ¿ve? Y es irresponsable muchas veces. Y no lo digo de mala manera. Muchas veces creemos nosotros en algo porque nos han dicho. Por ejemplo, la fábula, ¿verdad? Del sartén y el pescado, que alguien cocinaba un pescado y le quitaba la mitad, ¿verdad? Del pescado y la otra la mitad la tiraba. Y eso sucedió por generaciones, ¿verdad? Creo que eso lo han escuchado mucha gente, muchos hermanos. Al pasar la tercera generación, pues la nieta preguntó que por qué eso se hacía, por qué le quitaba una parte del pescado y la otra parte se tiraba. Y la madre dijo, pues no sé, le pregunto a mi mamá, y su mamá dijo, no sé, le pregunto a la abuela. Y la abuela dijo, bueno, pues nosotros quitamos la mitad del pescado porque el sartén era pequeño y no podíamos cocinarlo, por eso se tiraba. El asunto de eso es, hermano, que a veces nosotros escuchamos cosas y las repetimos. Y somos muy culpables de eso, ¿verdad? Porque muchos hemos escuchado alguna cosa y la hemos repetido a través de años, incluso a través de generaciones. Y ahí hay un problema. Porque muchas veces, hermano, no estamos dispuestos nosotros a buscar lo extra, a buscar cuál es el significado, cuál es el trasfondo, por qué se dijo eso, quién lo dijo, cuál es la razón detrás de todo eso.
Perdón, hermano, es que acá está un poco frío, acá, no lo crean. Entonces, hermano, necesitamos nosotros cuestionar muchas veces. Hermano, cuestionar no es malo. Cuestionar no es malo. Cuestionar, indagar, buscar información, querer ser diligente en cuanto a lo que uno está escuchando, no es malo. De hecho, cuando Jesucristo dice que escudriñemos la escritura, no nos dice que, como les digo siempre, no leer la escritura como se lee cualquier periódico. Un periódico no. Escudriñar, hermano, va mucho más allá. Usted, hermano, tiene que ser consciente de la información que usted recibe y cómo la procesa, cómo la transmite. La ley oral, hermano, de los judíos, lo que ellos transmitieron a sus hijos por generaciones, ¿verdad? Era un mandamiento que Dios le da a ellos en Deuteronomio. Y ellos tenían que transmitir esa ley o esos mandamientos a sus hijos. Repetirlo, repetirlo, repetirlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos no todos tenían, hermano, el privilegio de leer, o no todo el mundo tenía las escrituras a su alcance. Entonces, solamente cuando estaban, ¿verdad? Ya estoy hablando ya en el tiempo de la deportación, que es cuando lo de se refiere a la ley oral. No tenían todos la misma oportunidad de leer las escrituras. Incluso en los tiempos de Jesús, la escritura, hermano, se leía solamente en la sinagoga. No había una Biblia como la tenemos hoy en día. No había una Biblia que se podían llevar de un lado a otro. Entonces ellos tenían, hermano, que repetir la escritura a sus hijos. Repetir la escritura. Y entonces, cuando Cristo dice escudriñar la escritura, lo que está diciendo es indaguen, busquen, averigüen, pregunten, sean diligentes, ¿verdad? En cuanto a buscar de la escritura. Hoy en día, hermano, en el año 2022, ya hay tanta manera de buscar de Dios, ya tanta manera de escudriñar la escritura. Si usted no lo hace, hermano, es porque o es muy irresponsable o no ha entendido el mandamiento que Cristo dijo. No ha entendido lo que se lleva una vida cristiana. Una vida cristiana se demuestra, hermano, en su necesidad de conocer y de saber de Dios. Por eso es que nosotros, hermano, tratamos de ser diligentes en cuanto a la búsqueda de la palabra de Dios para traer una enseñanza que sea, ¿verdad?, consistente, congruente con lo que la Escritura dice. Y por eso es que mucha gente se sorprende y a mucha gente no le gusta. El hecho de que hemos creído en una cosa, hermano, y lo hayamos, por el hecho de que la hayamos creído por tantos años, no quiere decir que estemos bien. No. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe de estar dispuesta, hermano, a aprender de Dios. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio, ¿verdad? Renovaos el espíritu. ¿Por qué dice el apóstol Pablo así? Porque el mundo va cambiando todos los días, pero nosotros, hermano, no vamos a agarrar la Biblia y la vamos a actualizar nuestros días. No, tenemos, cuando él dice renovaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que está diciendo es, no se dejen llevar por este mundo, renueven su mente a través de la escritura, o sea, vuelvan al modelo original. Y eso es, hermano, lo que estamos haciendo, tratar de ir a la iglesia. Claro que la gente dirá, pues tú no vas a hacer la diferencia, tú eres solamente un hombre, solamente una persona. Pues el cambio empieza con una persona. Antes de Cristo Jesús, hermano, no había alguien que hubiese revolucionado tanto al mundo y que hubiese cambiado tanto al mundo como lo hizo Cristo Jesús. La gente hoy en día no puede negar el hecho de que Cristo Jesús vino y murió. No solamente, ¿verdad?, por así decirlo, por algo espiritual, sino históricamente nadie puede negar que Cristo vino. Y después de Cristo, los apóstoles. Y después de esos dos, hermano, primero a 12, luego a 70, luego a 120, luego a 3000, luego a 5000 y, hermanos, sucesivamente hasta el día de hoy el evangelio llegó a nosotros. ¿Por qué? Porque alguien quiso hacer la diferencia, aunque ese alguien mismo es Dios quien lo hizo a través de Jesucristo. Entonces, mira, hermano, nosotros solamente somos personas falibles que podemos fallar. Nuestro punto de vista muchas veces puede fallar. Yo debo ser consciente de que puedo fallar y que hay algo que no puedo explicar bien. Entonces, hermano, lo que estamos haciendo es enseñar la palabra de Dios para que sea edificación para el pueblo. Si alguien quiere, ¿verdad?, que escudriñe o que analice o que examine todo, como dice el apóstol Pablo, que deseche lo malo si estamos diciendo algo malo y que retenga lo bueno. Amén. Esa es la intención de la palabra de Dios. Bueno, antes de abrir la escritura voy a hacer la corta oración que hacemos, esperando pues que sea de edificación para nuestra vida esta noche.
Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí delante de tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque cada uno de mis hermanos que está del otro lado, que va a escuchar este mensaje, Señor, será edificado, Padre, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a poder explicar y que también, Dios mío, podamos entender, Señor, lo que tu palabra dice. Si hay algo, Señor, que no lo decimos bien, por alguna palabra mal dicha, Señor, o mal interpretada, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a corregir y que nos des, Padre bendito, el tiempo, Dios mío, para reflexionar en tu palabra y entender lo que nos quieres hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en el libro de Hebreos. Hemos dado la introducción del libro de Hebreos. Hemos dado la explicación de lo que es el nombre de Dios, cómo debemos utilizarlo. Explicamos cuál es el propósito del libro de Hebreos, para quién fue escrito, por qué. La razón principal de Hebreos, hermano, es demostrar que Jesucristo es superior. Primeramente es superior en orden alfabético, ¿verdad? A los profetas, es superior a los ángeles, es superior, ¿verdad? A Moisés, es superior a la ley, es superior, hermano, a todo lo que es antes de Cristo Jesús. Ese es el propósito del libro. ¿Y cómo aplicamos el libro hoy en día? Hermano, es muy fácil. Cristo es superior a todos los mandamientos y doctrinas, ¿verdad? Y preceptos o estatutos que cualquier persona o cualquier asociación religiosa pueda poner. Porque cuando quitamos a Cristo Jesús de en medio y lo que hacemos es mandamientos de hombres, ahí estamos fallando, hermano. Ahí nosotros nos estamos volviendo a los rudimentos anteriores de los cuales Cristo nos ha libertado ya. Y si somos libres, ¿verdad? No hay una manera, no hay una razón por la cual estemos sujetados a los mandamientos, ¿verdad? O a las ordenanzas o a todo lo que hoy en día se estipula muchas veces en las iglesias, porque de eso es a lo que nos referimos. Cuando nos referimos a iglesias, hermanos, nos referimos a la iglesia en general. Y en general digo porque por la gracia de Dios nuestro canal, ¿verdad? Llega mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. De hecho, tenemos a hermanos que nos ven, ¿verdad? Desde España, de Barcelona, cerca de Barcelona. Hay gente que nos ve, ¿verdad? En Sudamérica, ¿verdad? Tenemos gente allá abajo también que nos ve. Gente que nos ve en diferentes partes de Estados Unidos, del mundo. Hay dos hermanos, ¿verdad? Uno que está en Pakistán y el otro hermano está en India. En India me parece que está el otro hermano. Entonces, hay gente, hermano, que nos está viendo, y cuando nos referimos a la iglesia, nos referimos a la iglesia en general. No piense que la escritura o la enseñanza de esta noche o de las otras predicaciones se remonta o redunda únicamente en una iglesia, porque no, ese no es el caso. Si por alguna razón la iglesia en la donde usted está asistiendo carece o tiene este tipo de fallas, pues entonces es parte de la iglesia, es parte del mensaje, sí. Pero esa no es la intención, hermano, ¿verdad? Sí, hay que aclarar eso. Si por alguna razón algo como que le hace un clic y como que le choca por ahí a usted, pues entonces acuérdese que yo no lo sé todo. Es Dios que a través de su palabra está dando, ¿verdad? Un entendimiento a lo que la palabra de Dios dice y cómo debemos de corregirnos en la iglesia. Para empezar, hermano, la iglesia es una institución libre. ¿Libre por qué? Libre primeramente porque Cristo Jesús nos ha hecho libres y nos ha hecho libres a todos. No piense usted, hermano, que Cristo ha libertado al pastor y que él tiene la autoridad suprema sobre la iglesia y que él es quien decide y que tiene que decidir todo lo que la iglesia se hace. Eso no es correcto. Bíblicamente hemos enseñado que la autoridad no viene de un hombre, sino viene de Dios. También hemos enseñado bíblicamente cuál es el modelo de la iglesia, y para eso está la iglesia primitiva. El libro de Hechos, capítulo 2 en adelante, usted puede ver cuál es el modelo que la iglesia debe de usar hoy en día. Ya vimos, hermano, que no podemos utilizar ejemplos con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, si está en la Biblia, si bien es que está en la Biblia, no está, hermano, para nosotros fijarnos o agarrarlos como modelos a ellos, porque ellos fueron los más faltos. A Israel, hermano, se le conoce como la ramera, la prostituta. Bueno, ellos mataron a Jesucristo, ellos no estaban dispuestos, ¿verdad? Fíjese, antes de Cristo venir, ya habían muchos partidos políticos, ¿verdad? En el pueblo de Israel, ya había muchos partidos políticos. Unos hacían más inclinación por el César, ¿verdad? O por Herodes. Otros hacían inclinación por el templo, otros hacían inclinación por la ley.
Y había, hermano, muchos grupos en aquel tiempo, como los hay hoy en día, claro está. Pero vea, entonces, cuando Cristo viene, cuando Cristo viene y Él empieza a enseñar, la enseñanza de Él chocaba con todo lo que esta gente había creído, había escuchado por mucho tiempo. Para ser un fariseo, un rabino, ¿verdad? Un maestro de la ley, un doctor de la ley, no podía ser un jovencito ahí, ¿verdad? De 20, 30 años. Tenía que ser una persona, como dice el libro de Éxodo, ¿verdad? Ancianos, hombres de verdad, y con eso se refiere a hombres cabales, a hombres que han vivido la vida, pues. De eso se trataba, tenía que estudiar. Un rabino tenía que pasar la mayor parte de su vida estudiando para estar en la posición en la que estaba. Cuando Jesucristo viene, hermano, y empieza Jesucristo ¿verdad? A avergonzarlos a ellos por la tradición que ellos habían seguido, y ellos no estaban dispuestos, hermano, a cambiar por Dios, por causa de Dios, sino que ellos querían establecer su ley, su manera de cómo guiar a la gente. Mire que cuando Jesús sana a aquel paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ellos están tan cegados, hermano, que ellos no ven el milagro. Lo que ellos ven y dicen, hey, tú no puedes llevar tu lecho en el día de reposo. No te es permitido. Pero ¿por qué no glorifican a Dios y por qué no magnifican el nombre del Señor que ha sanado al paralítico y que tenía 37 años, ¿verdad? 37 años tenía, que el paralítico estaba ahí. No, ellos no ven el milagro, no glorifican a Dios por la obra que Jesús acaba de hacer. Ellos se enojan y se molestan porque lo que Jesucristo hizo desafió las leyes que ellos habían puesto. Esa ley de no llevar tu lecho no estaba en la ley de Moisés. Esa ley de llevar tu lecho, hermano, no estaba escrita en la ley de Moisés. Ahí está el hermano Albert Ventura, ¿verdad? Saludo, hermano, desde Barcelona que nos ve, hermano. Salude a los hermanos ahí para que vean que anda por ahí. El hermano nos escucha de allá cerca de Barcelona, España, ¿verdad? Y gracias a Dios por la tecnología que llega hasta por allá. Bueno, he vuelto al punto. Hermano, perdón. Los ancianos, los líderes religiosos, cuando Cristo vino, Cristo chocaba tanto con lo que ellos enseñaban y creían. Porque habían hecho muchas tradiciones de hombres. Y habían hecho, hermano, muchas, por querer, sobreproteger la ley, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Habían ellos creado sus propias, por así decirlo, leyesitas. Detrás de la ley de Moisés, detrás de verdad de lo que Dios había dicho, en el monte Sinaí, ellos, hermano, habían hecho su propio vallado cerca de la ley o alrededor de la ley. Y tenías que cumplir esto y tenías que cumplir aquello. Y aunque no hicieras lo que la ley de Moisés decía, aunque la ley de Moisés te dijera otra cosa, con ellos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, yo era muy celoso de las tradiciones de mis padres, de tradiciones. Hermano, el reino de Cristo, el reino de Dios, no se trata de tradiciones. Por eso, hermano, no podemos nosotros estar poniendo reglas o leyes en la iglesia. La máxima autoridad, la máxima ley es la Biblia. Cuando nosotros nos salimos de la Biblia, caemos en ese error, hermano. Caemos en el error de pensar que nosotros podemos arreglar las cosas. Y no es eso. Y vamos a hablar un poco acerca de la autoridad que el pastor bíblicamente debe de tener. Porque de eso es el tema que vamos a hablar, los ángeles. Este término de los ángeles, hermanos, se ha malinterpretado mucho en los últimos 20, 30 años, hermano. Se ha malinterpretado. Yo recuerdo, hermano, que cuando tenía yo 11, 12 años de edad, jamás se consideró, hermano, que el pastor fuese una autoridad celestial como se considera hoy en día. Jamás se consideró que el pastor fuese quien tuviera la autoridad infalible sobre la iglesia. Sabemos que lo que le llaman, ¿verdad? El papa, ¿verdad? O el pontífice, no sé cómo le llaman. Sabemos que ellos en la religión consideran que él es la máxima autoridad suprema, que él tiene la última palabra. Eso lo sabemos. Pero ese no es nuestro caso, porque nosotros, según, ¿verdad?, la reforma protestante, salimos de allí. Nosotros somos los reformados, los que salimos de allí. De acuerdo, ¿verdad?, las reformas, ¿verdad?, de Martín Lutero, nosotros salimos de allí. ¿Y por qué salimos de allí? Porque Martín Lutero empezó a estudiar la Biblia
como lo estamos haciendo hoy en día. Y de hecho, esas 95 tesis, ¿verdad? Se clavan allá en Wittenberg, ¿verdad? En las puertas de allá de la iglesia. Y de hecho eso fue, ¿verdad? Un 25 de noviembre, si así no estoy mal en el dato. Es cuando acá se celebra esa fiesta de muertos y cosas. Pues ese mismo día se estaba promulgando, se estaba clavando las 95 tesis, ¿verdad? De Martín Lutero, allá, ¿verdad? En Wittenberg. Entonces él está en contra porque él ha leído y él ha dicho, bueno, la iglesia está haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice. La iglesia está haciendo tantos ritos o tantos preceptos que no están en la Biblia. Ojo, eso a no todo el mundo le gustó. De hecho, hoy en día vemos el gran rechazo que hay en cuanto a la iglesia tradicional a la iglesia cristiana. Porque todavía hoy en día no pueden aceptar que los cristianos, ¿verdad? O los protestantes, que es lo que somos. Porque protestante no es una mala palabra, es a quien que está en desacuerdo. Por así decirlo, yo soy un protestante dentro del protestantismo, ¿verdad? Aunque suene como un juego de palabras. ¿Por qué? Porque yo protesto en cuanto a la mala administración que se ha hecho hoy en día en la iglesia. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la administración en cuanto a cómo llevar la iglesia de Cristo hoy en día. La iglesia de Cristo, hermano, tiene un Señor. Ese Señor es Cristo Jesús. Ese Señor es Jesucristo, el dueño y Señor, la cabeza de la iglesia. ¿Por qué aquella gente estaba en desacuerdo con... Mucha gente dijo que era una rebelión, que era una división. Y pues claro que era una división, porque divisiones en la iglesia siempre han habido. Incluso hay una división en la iglesia que Cristo Jesús va a hacer el día de su venida, cuando Él venga. Él va a apartar, dice, ¿verdad? Mateo 25, como aparta el pastor las ovejas de los cabros. Los va a apartar. ¿Por qué los va a apartar? Porque... Usted me dice, hermano, que la iglesia donde usted asiste, toda la iglesia se va a ir con el Señor, toda. Esa es la iglesia perfecta. O esa es la iglesia, ¿verdad? En santidad. Sería la acepción. Y no digo que no lo haya, porque nosotros, gracias a Dios, hemos conocido gente, iglesias que alaban a Dios, que conocen a Dios, que temen a Dios, que aunque no tienen grandes Biblias electrónicas, ni tienen grandes comodidades, hay gente que sí alaba y glorifica el nombre de Dios alrededor del mundo. Pero ese no es el caso en todas las iglesias. Si vemos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ese no es el caso en todas las iglesias. Pero hay un lugar, hermano, en la iglesia, hay un grupo de gente. Hay gente que alaba a Dios y que se va a ir con Dios, sí. Por el otro lado, debemos de tener cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos. Mire, después que Cristo le da aquella palabra dura a ellos, y cuando le dice... ¿Quieren ustedes irse también? A Jesús le estaba haciendo un grupo ya muy grande, porque lo querían hacer, ¿verdad? Rey. Y Él les da esa palabra dura y dice, dura es tu palabra, Señor, ¿quién puede aguantar? Y Jesucristo dice, ¿acaso queréis iros vosotros, verdad? ¿Se quieren ir también ustedes? No. Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? O sea, lo que me refiero es, la gente que estaba anteriormente siguiendo a Jesús, no todos eran de Jesús. No todos. ¿Qué le hace a usted pensar que en la iglesia todos son de Jesús? Incluso pastores, líderes, se van a perder mucho. Se van a perder, sí. Porque cuando el hombre llega a pensar algo, hermano, y piensa que es infalible, ahí fracasó el hermano. De verdad. Porque todos somos hombres. Vea, le voy a dar este dato. ¿Verdad? Cuando tradujeron la Biblia, ¿verdad? Se puso, ¿verdad? No tengo el dato al 100%, pero las personas que tradujeron la Biblia, ¿verdad? Tenían en conocimiento que eran hombres y que podían fallar. Incluso los que tradujeron la Biblia. ¿Qué nos hace pensar hoy en día que nosotros somos infalibles y no podemos fallar? Todos podemos fallar. No me canso de repetir este pasaje. El apóstol Santiago, ¿verdad? Dice, si algún hermano no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, ¿qué nos da a entender? Que todos podemos ofender. Al ofender todos fallamos. Al ofender todos pecamos. No me puedo poner en una posición yo, como líder o como maestro, como pastor, hablando de esa manera y decir que yo no puedo fallar. Porque ahí yo ya estoy fallando, porque estoy haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, al yo decir que yo no fallo,
yo estoy mintiendo. Y al estar mintiendo, yo estoy fallando. Al decir que yo soy humilde, hermano, yo estoy fallando. Porque la humildad ni siquiera te permite decir que tú eres humilde. El hecho de decir que tú eres humilde, ya tú estás enseñando que eres débil. Y que no eres humilde, que eres orgulloso. Amén, como dice el hermano, fallar es humano. Sí, todos fallamos. Entonces, ¿qué es la importancia? Es donde yo les digo, hace 20 años o 30 años atrás, no se creía que el pastor era infalible. No se creía que el pastor era un ángel. No, no se creía. Vino una oleada, hermano, de tanto pomposidad, ¿verdad? Y de tanto realce, ¿verdad? Ahora ya en los años, ¿verdad? Al principio del siglo, ya allá en estos años de los años 2000, ¿verdad? Para acá, siglo XXI, ¿verdad? Que cuando llega esta oleada, hermano, de profecías y de profetas y de apóstoles y de maestros, hoy en día entonces al pastor se le considera como que fuese un ángel. Y al usted decir un ángel, quiere decir, hermano, que el hombre no, que no puede fallar. Porque cuando Dios le da una encomienda a un ángel en la Biblia, y es lo que vamos a hablar, realmente el ángel va y entrega el mensaje. El ángel, hermano, no falla en la encomienda. Entonces, cuando usted dice que el pastor es un ángel, hermano, porque se agarra del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y de eso lo vamos a hablar. No vamos a hablar de eso hoy, pero vamos a hablar mañana y pasado mañana, si Dios permite, acerca de eso. Vamos a traer las enseñanzas secuenciales de hoy, mañana y pasado, si el Señor lo permite. Cuando agarramos ese pasaje y decimos, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, entonces pensamos, hermano, y decimos, el pastor es un ángel. Y debemos tener cuidado en lo que pensamos. Porque no, el pastor no es un ángel, el pastor es un hombre como usted y como yo. Y el pastor va a fallar también. Busque usted en la Biblia un ángel, hermano, que le diera una encomienda y falló. No lo va a encontrar. No, porque ellos están, como le dije la vez pasada, en un nivel de santidad más elevado que nosotros. Claro que sí, porque ellos están delante de la presencia de Dios y Dios a ellos les delega las encomiendas. Por lo que hemos visto en la Biblia, hay muchos ejemplos, por lo menos 5 ejemplos que podemos dar acerca de cuando un ángel fue y entregó la encomienda. Lo vemos en el caso de Manoah con el nacimiento de Sansón. Lo vemos en el caso de Zacarías con Juan el Bautista. Lo vemos, hermano, en el caso de María con el nacimiento virginal de Jesús. Podemos ver, hermano, la semana antepasada, ¿verdad? Hablábamos de cuando David ve al ángel, ¿verdad? Con la espada desenvainada en la era de Aram Jebuseo, ¿verdad? O sea, podemos ver que cuando al ángel le entregaron una encomienda, él fue y entregó la encomienda. Él no falló en la encomienda. O sea que hay un grado, hermano, de perfección en ellos que nosotros no podemos entender y no vamos a, mientras estemos en este cuerpo humano, no vamos a poder ser como ellos. No, no vamos a poder. Es que cuando vemos realmente lo que es un ángel, nosotros no estamos, pero no sé ni qué porcentaje de cercanía de los ángeles. Por cierto, cuando la Biblia dice que al Hijo del Hombre le han hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señoría sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, se refiere en cierta forma a cierta parte al hombre, pero realmente es una profecía que está hablando de Jesús, porque él hace mención de eso más adelante. Entonces, cuando dice a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he escogido hoy, porque Dios es superior a los ángeles. Pero como vamos a hablar, hermano, acerca de lo que un ángel es, por eso tengo que traer esta introducción. Porque un hombre, mientras esté en este cuerpo, en este tabernáculo de carne y hueso, va a fallar. Un hombre no es un ángel. Un ángel sí es un mensajero. Vea la diferencia. Hay una gran diferencia, hermano, entre ser un ángel y ser un mensajero. Un hombre puede ser un mensajero, pero un hombre no es un ángel. Un ángel, valga la redundancia, ya es un ángel y es un mensajero. Incluso muchas veces es alguien que entrega juicios, que entrega los juicios ya decretados por Dios, y lo que hace es que viene a cumplir. Vemos el ejemplo en Sodoma y Gomorra, cuando sacan a Lot y el ángel, ¿verdad? Dice que va a descender el juicio sobre ellos. Un ángel, hermano, es quien entrega los juicios, quien entrega la enseñanza, quien entrega, hermano, el mensaje. Eso, incluso el término ángel, ¿verdad? Viene de la palabra anglos, ¿verdad? En griego, que es un mensajero.
Eso es lo que es. Si decimos, hermano, que por el hecho de nosotros entregar la palabra de Dios, somos ángeles, seríamos ángeles en la interpretación de que estamos entregando el mensaje. Pero el mensaje, como dije la vez pasada, hablábamos del profeta. El importante no es el profeta. El importante es el mensaje que el profeta trae, poniéndolo a los ángeles. El importante no es el ángel, no. Incluso el apóstol Juan dice en Apocalipsis que cuando yo vi al ángel, dice que me entregaba el mensaje, yo me postré para adorar al que me traía el mensaje. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es consiervo? Pues por así decirlo, soy tu colega. Estamos haciendo el mismo trabajo. Yo te entrego el mensaje a ti y tú lo vas a entregar, ¿verdad?, a las iglesias. Entonces estamos haciendo el mismo trabajo. No me des adoración a mí. El ángel lo que hace, hermano, es que entrega el mensaje y nada más. Él no recibe ninguna adoración. Él no recibe, hermano, ningún tipo de alabanza, de gloria. No. ¿Cuántas veces hemos caído en error nosotros y hemos idolizado a los pastores o a los ministros, a los obispos? Y pensamos, hermano, que ellos son más grandes que nosotros. Incluso muchas veces, ¿verdad? Y no es que eso esté mal, ¿verdad? Pedir oración está bien, pero no pida oración con el pastor pensando que el pastor está más cerca de Dios de lo que usted está, porque es un error, hermano. Entonces ahí usted está cayendo en un error, hermano. Está haciendo algo que no es bíblico. Todos tenemos por el camino que es Cristo Jesús la bendición, hermano, y el privilegio de llegar al Padre a través de Cristo Jesús. Porque mire, mientras estemos en este cuerpo, el pastor, el evangelista, el que sea, es tan pecador como usted y como yo. ¿Qué le hace pensar que Dios le va a escuchar a él y a usted no le va a escuchar? No, el pastor, hermano, no tiene esto no es una jerarquía, hermano, donde hay lugares y él está más cerca de Dios que yo o que usted. No, no es eso, no es así. De hecho, Jesús dijo, vosotros oraréis así, oraréis en el nombre de Jesús. Porque para ir al Padre tenemos que ir a través de Jesús. No vamos a través de un profeta. No vamos a través de un ángel. No vamos, hermano, a través de ninguna ley o de ninguna creación o algo creado por Dios. Los ángeles son creación. Los ángeles son creación, hermano. Y o sea que si decimos incluso que el pastor es un ángel, es una creación como quiera. No, Jesucristo no dijo iréis al Padre en el nombre del ángel. No, dice iréis en el nombre de Jesús. Yo soy el camino. O sea, que nos lleva, yo soy el medio, por así decirlo, que te va a transportar al Padre. Yo, no un ángel, no un pastor. ¿Está mal que usted le pida a un pastor que ore por usted? No, no está mal. La Biblia dice que debemos orar unos por otros. Pero ¿sabe que sí está mal? Está mal pensar, idolatrar a la persona por el hecho de que enseña o que aparenta estar más cerca de Dios. Porque es una herejía, hermano. No. Mientras estemos en esta carne y en este cuerpo, en este tabernáculo, todos estamos igual de cerca que Dios a través de Jesucristo. No hay en la Biblia una sola escritura, hermano, que nos diga que un pastor o que un ministro o que un evangelista está más cerca de Dios o que Dios va a escucharlo más a él de lo que lo escucha a usted. Estamos hablando en el término de que todos somos creyentes, de que todos somos cristianos. Ahora, si usted que me escucha es un impío, es una persona que no conoce a Dios, que dice que conoce a Dios, pero que no es hijo de Dios. Hijos, hermanos, somos los que le hemos recibido en nuestro corazón. San Juan 1, 11 y 12. Hijos somos no los que somos engendrados de carne, ¿verdad? Juan 3, sino los que somos engendrados del Espíritu. Dios dice que Él no escucha a los impíos. ¿Quién dijo eso? Dijo el hombre que había sido sano, ¿verdad? Cuando Jesús le dio la sanidad al hombre que estaba ciego. Sabemos que Dios no oye a los impíos. El libro de Salmos, hermano, dice que Dios está airado con el impío. El impío es el que no busca a Dios, el necio, el que no cree que hay un Dios. Entonces, si usted como pastor
le piden que ore por alguien que no conoce a Dios, pues usted ni siquiera debería de orar, porque ¿para qué va a orar? ¿O qué? Usted no es Jesús para que interceda por él. E incluso si Jesucristo no va a interceder, hermano, él dijo: aquel día rogaréis al Padre y yo intercederé por ustedes. Jesucristo es el que intercede, no es el hombre, es Jesucristo. Yo sé que hay gente que nos conoce, ¿verdad? Y si usted nos conoce y habla, ¿verdad? Y ha escuchado la palabra de Dios, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que todo el mundo fuera salvo, claro que sí. Pero está en nosotros, hermano, la responsabilidad como ser humano, me refiero, a que demos la vuelta y miremos a Dios. Porque si creemos que hay un Dios, si creemos que Jesús resucitó y que Jesús vino y murió por nosotros, entonces la puerta de la salvación está abierta. Fíjese que en el diluvio, hermano, Noé, todo el tiempo que estuvo haciendo el arca, estuvo predicando. Y me dirá: ¿cómo predicaba Noé? Predicaba, hermano, con su testimonio. Imagínense que nunca había llovido en aquel tiempo. No había llovido. No había agua. Salió un rocío de la tierra y regaba, ¿verdad?, la tierra. No conocían ese término ellos de diluvio, de aguas. Cuando Noé le dice que va a haber un diluvio por 40 días, porque más de uno le preguntó. Imagínense que está construyendo el arca y más de uno le preguntó: ¿o para qué estaba haciendo el arca? Si eso no era como que una casita de 20 por 20 o de 10 por 10, no. Estamos hablando de un arca de 450 pies, hermano. ¿Por cuánto era la otra medida? Por 150 pies de ancho. Eso era algo bien masivo, bien grande. Y él estaba predicando. Y los impíos de aquel tiempo, la gente que no conoce a Dios, tiene la oportunidad de acercarse al arca y no sé, no quiero decir cosas que no están en la Biblia, pero ellos tuvieron la oportunidad definitivamente. Pero no es de todo la salvación. Además, no es el único que halló gracia en aquella gente, según Génesis 6. Dios no se agradó de nadie más que de Noé. Hoy en día, Cristo es la puerta, Cristo es el arca. Y todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos la misma oportunidad de creer en Dios. Vuelto al punto, hermano. Vuelto al punto. Como pastor, o como ministro, o como maestro, o como obispo, o el nombre que usted quiera ponerle, no tiene un lugar más grande que el que un creyente que ha aceptado a Cristo Jesús el día de ayer tiene. No lo tiene. Porque Dios, a través de Jesucristo, ¿verdad?, Él nos escucha y Él intercede por nosotros. Y Él es el que está a la diestra del Padre. No es un pastor, no es un líder, no es un diácono. Y vamos a hablar hoy en día de la importancia que un ángel tiene. Porque esa es la mala interpretación que se le ha dado en cuanto a lo que un ángel es. Un ángel no es un hombre. No, un ángel no es un hombre. Se han manifestado, ¿verdad?, en cuerpos de hombres, porque imagínense que al ángel, que a la Virgen María, ¿verdad?, en aquel tiempo, ¿verdad?, antes de concebir, se le aparece un monstruo, o se le aparece algo que no es humano. ¿Cómo va a ser ella receptiva al mensaje? ¿Cómo ella va a mirar o va a interpretar lo que se le está enseñando? No. Toma la forma de un hombre, la apariencia de un hombre, y siempre que un ángel se presentó ante el pueblo de Dios o ante quien entregaba el mensaje, siempre fue en la apariencia de hombre. Sí, pero los ángeles no son hombres ni son mujer, son espíritus. Son espíritus. Trate usted de meter esa imagen de un espíritu hoy en día dentro de un cuerpo terrenal o dentro de un hombre. No va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene cuerpo. Eso lo dijo Jesús cuando él entró, ¿verdad? Se apareció a sus discípulos cuando estaba Tomás ahí. Cuando dijo: mirad y ved que yo tengo cuerpo. Mete aquí tu dedo, ¿verdad?, y tócame. Un espíritu, dijo Jesús, no tiene cuerpo. Por eso la vez pasada que explicábamos, cuando el Colosenses habla y dice: Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios invisible. No se refiere a imagen en cuanto a que Dios tiene ojos y piel, ¿verdad?, y manos y pies, no. Se refiere a sus atributos, a su divinidad.
Se refiere a lo que Él es, a su omnisciencia, a su omnipresencia. A esos atributos se refiere. No se refiere a una imagen corporal. No se refiere a que Dios está montado en un caballo o sentado en una silla. No, no se refiere a eso. Dios es espíritu, dice el libro de San Juan 4. Y los que le adoran en espíritu en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y si se sabe en verdad en la creación del hombre, antes del hombre, hermano, andar y comer y caminar por ahí, era un muñeco. Sí, era un hombre de barro, pues que Dios creó con sus manos. Tuvo que venir Él y soplar en él aliento de vida. Y entonces dice la Biblia que fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Un comentario, hermano, dice, ¿será el cuerpo glorificado de la promesa? Se refiere, ¿es una pregunta, hermano, o es un comentario? Porque para explicar un poco eso. Mire, antes del hombre recibir el espíritu de vida, el soplo, era más que un muñeco de barro. No podía moverse, no podía mirar, no podía hacer nada. Cuando Dios viene y sopla en él, es el espíritu un hombre vivo. Entonces, el hombre lo que es un espíritu vivo, porque somos espíritu nosotros. El día de hecho que partimos de aquí, de este mundo, el cuerpo queda, hermano, sin vida, inerte. Es inerte o inherente la palabra. Se queda sin vida. Ya no. Usted mira el cuerpo de la persona ahí, pero es solamente el cuerpo. Claro que muchas veces miramos al cuerpo y pues, ¿verdad? Nos despedimos, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? No es que le estamos invocando a un muerto, no. Nos despedimos por dolor, ¿verdad? Por empatía, por humanidad. Pero sabemos que el cuerpo, el espíritu de esa persona ya no está allí. Porque eso era al principio, más que un muñeco de barro, por así decirlo. No fue sino hasta que Dios pone inerte la palabra, hermano. Amén. Gracias, hermano. No es sino hasta que Dios pone el espíritu, ¿verdad?, dentro del hombre, y el hombre es un ser viviente. Bueno, entonces, un ángel o Dios, hermano, no tiene cuerpo, es espíritu. Dios es espíritu. Los ángeles, quienes son ministros de Dios, también son espíritus. Sí, también son espíritus. No hay, aunque se han presentado en cuerpo de hombre, no, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que no hay carne y sangre, ¿verdad? Si decimos que tienen cuerpo como nosotros, forzosamente tienen que tener sangre y agua, ¿verdad? Y tendones y todas esas cosas que los hombres tenemos. Y no, ese no es el caso. Porque ellos no sufren de dolor. Porque ellos no les da hambre. No, porque ellos no tienen frío, no tienen calor. No, los ángeles son espíritus. ¿Cómo entonces vamos a comparar a un pastor hoy en día y decir que es un ángel? Porque hemos llegado a ese error, hermanos. Sí, en muchas partes del mundo. ¿Cómo sabemos que en muchas partes del mundo? Porque pues, vemos los videos, vemos los testimonios, vemos la manera como la gente enseña y cómo la gente se presenta. Y han llegado a creer, hermano, en muchos lugares incluso se les está llamando querubines hoy en día a los hombres. No, hermano, debemos de tener cuidado. Un hombre, un pastor, un ministro, es como usted y como yo. Es imperfecto. Tiene también tendencias pecaminosas como usted y como yo. Yo también peco. Yo no voy a mentir y voy a decir, no, hermano, yo no peco, yo sería un mentiroso y hasta ahí estaría pecando por decirles algo que no es. Sí, también yo vivo en un cuerpo aquí terrenal que me jala y que también que cuando veo todos los días, cuando camino, cuando me dirijo, cuando veo la televisión, cuando veo el teléfono, sí, también yo tengo tentaciones como cualquier otra persona. Pero no vivo para agradar a mi carne. No vivo, hermano, para agradar a este mundo o a esta vida o agradarme a mí. Yo les decía la vez pasada que este mundo tiene para ofrecernos nada. Que esta carne tiene para ofrecernos a nosotros nada. El que ha muerto al pecado no puede vivir en él, dice el apóstol Pablo. Y no podemos perseverar en el pecado. Pero lo que les digo es que todos fallamos. ¿Cómo vamos a pensar que un pastor es un ángel? Eso es un error. No, es un error. Ahora, los cristianos del primer siglo, hermano, los hebreos principalmente, sí tenían este problema. Sí, ellos pensaban que un ángel que había entregado, ¿verdad?,
los mandamientos, ¿verdad? Según dice el libro de Hebreos, vamos a hablar de eso más adelante. Un ángel que había entregado las ordenanzas, el mensaje. Ellos pensaban que los ángeles eran superiores a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo, para empezar, como ellos decían, a este conocemos, sabemos de dónde vino. De hecho, sus hermanas son nuestras mujeres. ¿Cómo es que este hombre dice que es hijo de Dios? ¿Cómo es que él se hace llamar Dios? Los ángeles, hermano, tenían una superioridad en cuanto a los hombres. ¿Cómo? Claro está. Perdón, lo tienen hoy en día en cuanto a que sí, hermano, no nos deleitamos en el pecado, definitivamente no. No, pecamos porque nuestra carne es débil, pero no vivimos en el pecado, no. ¿Qué le hace a usted pensar que usted es menos que un pastor? ¿O que es menos que un gran maestro? ¿O que un gran falso apóstol, como se llaman hoy en día? Nada, todos somos iguales. Eso es lo bueno, ¿verdad? De Jesucristo, que Jesucristo, mire, cuando Jesucristo estaba aquí, cuando vino a la tierra, ¿verdad? Antes de Jesucristo, o cuando Jesucristo estaba el pueblo, ¿verdad? Que era pueblo de Dios, pero que no tenía ningún, por así decirlo, ningún puesto dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? Jerusalén, el templo. Estaba el pueblo que solamente traía sus ofrendas, sus sacrificios, ¿verdad? Y traía sus primicias, era parte del pueblo, ¿ok? Pero estaba otro grupo que eran los administradores, ¿verdad? Del templo, los saduceos, ¿verdad? Del templo, que ellos eran los que estaban, los líderes del templo. Todo lo que decía el templo tenía que ver con ellos, ¿verdad? Con los saduceos, estaban los saduceos. Y luego estaba el grupo de los escribas, los fariseos. Hermano, los escribas eran aquellos que escribían la ley, que hacían copias de la ley. O sea, el grado, hermano, de estudio de esa gente era bastante elevado. Y los fariseos. Entonces, cuando Jesucristo está, ¿verdad? Aquí, hay etapas o hay, por así, steps o escalones o grados. No todos son iguales. No todos son iguales cuando Jesucristo está aquí. Y Él viene y dice, los grandes hombres se enseñorean de las naciones, pero con ustedes, hablando con su equipo de trabajadores o de seguidores o de ministros o de discípulos, Él dice, entre ustedes no va a ser así. Si yo como maestro, como rabí, que el rabí era alguien que enseñaba. Incluso los fariseos muchas veces le decían rabí. Nicodemo en Juan 4 viene y dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Maestro, estando la autoridad. Imagínense un fariseo de la ley llamándole maestro. Y estaba en secreto, no lo dijo tampoco para burlarse de él. En algunas ocasiones unos fariseos vinieron y le decían maestro para burlarse de él, para ver cómo él caía. Pero en esta ocasión, Nicodemo no le llama así. Incluso más adelante lo defiende también. Cuando le dicen, ¿no acaso nuestra ley no dice que no debemos de darle un juicio a alguien sin antes ser juzgado? Entonces, mire, no debemos condenarle, perdón, sin antes ser juzgado. Entonces, antes de Jesús hay una como jerarquías, ¿verdad? Antes de Jesús. Viene Jesucristo y dice, no, ustedes quieren estar en el reino de Dios, ustedes tienen que ser como yo. Y se tienen que humillar como yo. Si yo, que soy el maestro, les he lavado, maestro y señor, les he lavado los pies a ustedes deben de hacer lo mismo. Entonces la cosa cambia. Ya no hay maestros, doctores de la ley, fariseos, ya no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo iguala. Sí, iguala, aunque a mucha gente no le guste. Mucha gente va a brincar y se va a molestar y va a decir, no, es que hoy en día hay autoridad y hay reglas y todo. No, mentira, no hay. ¿Tú quieres conocer una regla? La palabra de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. No hay reglas. No me digas que hay reglas, que la Biblia dice que hay que sujetarte a las autoridades, porque no se está refiriendo a las autoridades de la iglesia.
No, tienes que leer bien ese pasaje. Cuando la Biblia dice sujetaos a las autoridades, no se refiere a las autoridades que están en la iglesia. Tienes que leer todo el capítulo para que sepas a lo que se está refiriendo. Entonces sacamos de contexto cuando dice, pues dale honra al que honra merece. Sí, honrarte como. Honrarte como respetarte, sí, está bien. Sí, hacerte partícipes de algo que yo debo de hacer, partícipe contigo si me estás enseñando algo espiritual, definitivamente. Pero ¿sabes qué? Seguimos quedando igual. Porque seguimos estando en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque todo lo que importa, mira, dijo Jesús, que no no seas ávaros, dice, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, ni consiste en lo que puedas adquirir en esta vida. De eso no depende la vida del hombre, dice el apóstol Pablo. Perdón, dice Jesucristo. No, guardaos de la avaricia. ¿Por qué? Porque al final del día, hermano, lo único que importa o lo que depende es dónde estamos delante de Dios. Dice el comentario del hermano, ¿verdad? Somos todos uno bajo el bautismo de Cristo. Claro, todos somos uno. Y por los hermanos que no saben, ¿verdad? Nuestro hermano está allá. ¿A qué hora es allá, hermano, donde usted está en Barcelona? Como las 2 de la mañana, ¿verdad? El hermano está por allá conectado ahorita a esta hora, a las 2, 3 de la mañana por allá en Barcelona. Denos la hora ahí, hermano, por favor. Entonces, mire, hermano, en Cristo somos uno. Y somos todos uno. Yo no soy más grande que él, mi hermano. ¿Diremos acaso, hermano, que uno, hermano, es más grande porque tiene 30 años en el Evangelio y yo apenas tengo 39 años de vida? ¿Diremos que es más grande un hermano porque tiene 50 años en el Evangelio y yo tengo 39 años todavía de vida y 25 años en el Evangelio? No. ¿Por qué? Porque Dios le paga igual al que trabajó 1 hora como al que trabajó 12 horas. Al que llegó a la hora primera, que era a las 6 de la mañana, le pagó igual como el que llegó a las 5 de la tarde, faltando 1 hora para que cerraran. Y él mismo dice, si nosotros hemos soportado todo el calor del día, ¿cómo vas a hacer posible que vas a hacer a este uno igual que nosotros? Las 3 de la mañana donde está el hermano, mire. Él está del otro lado, ¿verdad? Ya. Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace igual a todos? Porque esa es la justicia. Vea que los seres humanos tenemos un estándar, ¿verdad?, de medir la justicia incorrecto. Sí, porque muchas veces medimos la justicia basado en lo que nosotros creemos y pensamos. Y como todos somos diferentes, como no somos iguales, Jesucristo dijo, pues lo voy a hacer igual a todos. La justicia de Dios no es como nuestra justicia. En nuestra justicia todos fallamos, todos. No hay alguien, hermano, que va a decir que es justo a su cabalidad, porque incluso de donde estamos derivando la palabra en significado estamos mal. Pero Dios dice, como todos son injustos, yo los voy a hacer uno y los voy a nivelar a todos. Ya no hay más grande ni más pequeño. Incluso, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí sí dice que en Cristo Jesús, ya no hay judío, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay gentil, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay escita, ya no hay bárbaro, ya no hay griego. En Cristo Jesús ya no. No, ya no. En Cristo Jesús todos somos uno. Uno en el Señor, uno dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién gobierna el cuerpo de Cristo? La cabeza. La cabeza es Cristo. Entonces ve, hermano, que ya no hay una desigualdad. Ya no estamos como antes de Cristo Jesús. Mire, los fariseos, los saduceos, los escribas, los rabinos, toda esa gente miraba de menos al pueblo, menospreciaba al pueblo. Se creían que eran más grandes que el pueblo, menospreciaban. De hecho, incluso dice, ¿verdad?, que saqueaban las casas de las viudas, hacían menosprecio por la avaricia. ¿Por qué esa gente hacía eso? Porque ellos se creían superiores a los demás. Porque tenían la ley y decían, nosotros conocemos la ley. Incluso ellos dicen que la gente que no entiende de la ley son malditos. Ellos lo dicen así, los fariseos. ¿Cuánto problema tenemos hoy en día derivándose de lo mismo que ellos carecían, hermano? Carecían de entendimiento, no conocían el amor de Dios. Y hoy en día, ¿acaso nos vamos a atrever a decir que el pastor es mayor por el hecho que tiene 40 años en el Evangelio? No, no.
Porque si a Dios le place revelar, ¿verdad?, su palabra, y de hecho su palabra está aquí, pero con revelar me refiero a que Dios le dé entendimiento a alguien que quiera buscar de su palabra y someterse a Dios, aunque haya llegado ayer al evangelio. Oh sí, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios capacita a uno, pero si esa persona se desvía de la fe, como lo han hecho muchos, y ya no predican la palabra de Dios con fe y por amor, entonces Dios puede usar a alguien más. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. Dios puede usar al que Dios quiere. Los ángeles, hermano, son creación de Dios. Ellos fueron creados. Al igual que usted y como yo, los ángeles fueron creados. La Biblia no especifica realmente en qué día ellos fueron creados. No especifica. Pero en Génesis, hermano, en su capítulo 2 se nos da una idea, ¿verdad? ¿Y por qué la Biblia no habla de los ángeles, ni habla, ¿verdad?, de todas las especies de animales, dinosaurios, cosas así? Porque la Biblia no es un libro, hermano, genealógico en cuanto a los días de la tierra, ni en cuanto a un libro de historia completa como lo puede encontrar en una enciclopedia hoy en día. El propósito de la Biblia es revelar a Cristo Jesús a través de toda la Escritura. Por eso hay cosas, hermano, que no están escritas en la Biblia. Porque el propósito es revelar a Dios, a Cristo, a través de toda la Escritura. Por eso hay cosas que no vamos a entender. Pero vean lo que dice acá el libro de Génesis, ¿verdad? En su capítulo. Bueno, primeramente vamos a leer Hebreos, ¿verdad? Que es de donde estamos tomando la clase. Hebreos. Y esto, pues, hermano, es una introducción para el estudio de los ángeles que vamos a tener el día de mañana. El día de mañana hablaremos de todos los ejemplos que hay en cuanto a los ángeles, quiénes son los ángeles, por qué fueron creados, cuál es el propósito, qué van a hacer, qué papel desempeñan los ángeles, para que usted no se confunda. ¿A qué se refiere Apocalipsis 19 cuando dice que Jesús viene con sus ejércitos celestiales? ¿A qué se refiere Mateo 25 cuando dice que vendrá con sus santos ángeles? Vamos a hablar de todo eso, ¿verdad? Si Dios permite, el día de mañana y el día jueves, ¿verdad? Pero esta es la introducción. Hebreos 1, ya leímos eso, ¿verdad? Dios, y demos la explicación en cuanto a eso. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En la clase pasada explicamos lo que es un profeta, cuál era la función del profeta. Explicamos que el profeta no es el importante es quien lleva el mensaje. Explicamos también que hoy en día no hay profetas. Y si hay un profeta por ahí, ¿verdad?, que tiene una palabra y algo que decir, pues que nos diga, ¿verdad? Porque necesitamos también nosotros saber o conocer algo que no está aquí, se le olvidó, ¿verdad?, a Dios mandarlo por aquí y va a levantar un hombre para que nos lo diga, pues que nos lo diga, ¿verdad? También podemos escuchar. Dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque el importante es el Hijo, el importante es a quien es constituido heredero. Les expliqué esto la vez pasada, que los judíos conocen que el hijo no es como nuestra creencia o nuestra cultura latinoamericana. Un hijo hoy en día es solamente, ¿verdad? Sí, es una parte de nosotros, es el fruto de nuestro amor con nuestra esposa, es nuestro heredero o es nuestro retrato, ¿verdad? Es un hijo. Para la cultura judía, hermano, un hijo representa, incluso y principalmente el primogénito, representa la autoridad máxima del Padre cuando el Padre no está. Y les expliqué, hermanos, que de Malaquías a Jesucristo había habido un lapso de 400 años de silencio por el cual Dios no hablaba. Cuando Dios no hablaba, estaba ausente. Pero ¿qué pasa? Que llega el Hijo, y el Hijo es quien representa la autoridad máxima del Padre. Lo que el Hijo dice en la cultura judía, el primogénito, es la autoridad máxima, o sea que es igual al Padre. Por eso los judíos, cuando decían que era hijo, lo querían matar todo el tiempo y apedrear, porque dice que se está haciendo Dios, porque el Hijo tiene la misma representación que el Padre en la cultura judía. Por eso es que cuando dice, nos ha hablado por Dios, primeramente usó a los profetas en muchas veces, y los judíos tenían en muy alta estima a los profetas porque eran por quien Dios era revelado y manifestado a través de ellos. Los tenían en gran alta estima, y Hebreos dice que ya Dios habló por los profetas a los padres.
ahora en estos postreros tiempos. Ahora se refiere al tiempo después que Cristo es crucificado. Ahora se refiere al tiempo de los hebreos, aunque también se refiere al tiempo de hoy en día que estamos viviendo, porque Dios se revela en su palabra mientras Él no venga a nosotros y a todos los que el Señor llamare, ¿verdad? En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Mire, en la cultura judía el primogénito se llevaba 2/3 partes de la herencia, pero cuando era único, cuando no había más hijos, aunque ese caso era muy raro a menos, ¿verdad? Por lo que la Biblia dice, porque los judíos sí tenían muchos hijos. Hay un caso únicamente de las hijas de Zelofedá, ¿verdad? En el libro de Levítico nos habla que ellos no habían tenido hijos, ¿verdad? Sino que realmente solamente eran mujeres. Un comentario, hermano, dice Deuteronomio 18:15, Jesucristo profetizaba desde Moisés. Amén, hermano, desde Moisés, porque era el profeta, ¿verdad?, mayor que había habido antes de Jesucristo, ¿verdad? El profeta Moisés, porque fue quien Dios habló, ¿verdad?, a través de él para sacar a los hijos de Israel. Ahora, aquí dice que Dios constituyó heredero de todo a Jesucristo. Y porque en sí mismo hizo el universo. Esto es lo que tienen que entender ellos, que el universo fue creado por medio de Él y para Él, como dice Colosenses. Constituyó heredero de todo y porque en sí mismo hizo el universo. Dese cuenta que si no hay hijo, no hay universo. Si no hay un universo, no hay humanidad. Si no hay humanidad, no hay necesidad de ángeles que vengan a entregar mensajes porque no hay humanidad. Y si no hay humanidad, no hay profetas. Si no hay profetas, no hay Moisés. Si no hay Moisés, no hay ley. Acuérdense que es bien importante conocer esto. El importante es Jesucristo. No los profetas, no la ley, no la creación, no los ángeles. Jesucristo. Ese es el mensaje central de toda la carta. Y porque en asimismo hizo el universo. Eso es lo que ellos no pueden entender. Óyeme, Israel o judíos, si tú quitas a Jesucristo, no existes judíos, no existe pueblo, no existe ángeles, porque los ángeles son creados para ser los mensajeros de Dios. A través de los ángeles entrega sus mensajes muchas veces Dios. Usa a los profetas, usa a los ángeles. Usa a los ángeles para entregar un mensaje cuando no hay profetas, cuando no hay gente que esté limpia y preparada y dispuesta para entregar el mensaje. Usa a los ángeles. Sin Jesucristo no hay creación. Sin Jesucristo, hermano, no hay universo. Entonces, ¿quién es el importante? Jesucristo. Mire, el cual siendo el resplandor de su gloria, lo que refleja el espejo de su gloria, la imagen misma, cuando dice de su sustancia, no se está refiriendo a carne, hueso, ojos, no. Sustancia quiere decir, ¿verdad?, la misma naturaleza de Dios, lo que representa Cristo Jesús, los atributos de Dios. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínense qué poderoso, qué palabra que está aquí. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A ver, cuando Dios, ¿verdad?, en el principio, porque esto es lo que vamos a aprender a través del libro de Hebreos, porque hay gente que se confunde y dice, pero ¿quién es Jehová? ¿Pero quién es Jesucristo? ¿Pero quién es el ángel de Jehová? Pero entonces, ¿quién es Dios? Hay gente que se confunde y dice, es que Dios es un Dios que a veces se manifiesta en Padre, a veces se manifiesta en Hijo, a veces se manifiesta en Espíritu Santo. Entonces es un Dios en 3 personas. ¿Cuántos han escuchado eso muchas veces? Dios en 3 personas. O sea que, cuidado, no podemos decir eso, porque si decimos eso, decimos, si es un solo Dios y se manifiesta en 3 personas, quiere decir que cuando está fungiendo como Padre no puede fungir como Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un error. Porque cuando Cristo está en la cruz, Cristo está hablando con el Padre. Sí. ¿A quién le dice Jesús, Padre mío? Cuando le dice, ¿por qué me has desamparado? Jesús no está hablando con él. No, Jesús está hablando con el Padre. El Padre está en un lugar. Cuando dice que subió, se sentó a la diestra, al lado derecho del Padre. Está el Padre y está el Hijo. Y él dijo, me voy
pero no voy a dejarlos solos. Enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Juan 14 dice, y si me fuere otra vez, os volveré para llevaros conmigo. Él dice que va a volver nuevamente. Ok, vas a volver nuevamente, pero tú ya dijiste también que vas a estar ahí en nosotros hasta todos los días del fin del mundo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es que Dios es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. ¿Lo puedes entender? ¿Verdad que es difícil de entender? Es difícil de entender. Pero no, Dios no es un espíritu, una divinidad que se representa a veces como el Padre, a veces como el Hijo, a veces como el Espíritu Santo. No, los tres son Dios. Acuérdense los atributos de Dios. Dios es omnipresente. Dios está en cualquier lugar. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede. Acá dice, el universo fue creado, dice que ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Quién? Ya vimos que arriba está hablando Dios. Dios habló muchas veces por los profetas. Dios habló en estos tiempos por el Hijo. El Hijo es el que hizo, por quien fue hecho todo el universo. El Hijo es el resplandor de su gloria. El Hijo es la imagen misma de su sustancia. El Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué dijo Dios, verdad? Al principio, como cuando leemos Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena en grande manera. Cuando dice, sean hechas, y se hizo la luz, con la palabra de su poder. ¿Quién? Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, San Juan 1, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. ¿Quién es Dios? Jesucristo. ¿Quién es el importante? Jesucristo. Habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados, Jesucristo, el sumo sacerdote, y el sacrificio perfecto, Jesucristo, dice, se sentó a la diestra. Para los que no saben, diestra es derecha, a su derecha. Ya ven que ahí está el Padre y está el Hijo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oye, pero espérate, tú estás sentado allá en la diestra de la majestad de las alturas, pero también estás dentro de mí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y yo voy a venir y voy a habitar en ustedes. Sí, pero ¿no estás sentado allá arriba, a la diestra del Padre? Sí, pero yo puedo estar en cualquier lugar porque yo soy omnipresente. Ah, entonces tú eres Dios. Sí, yo soy Dios. Ah, entonces ¿qué conlleva eso? Bueno, que yo tengo que guardar mi vida, mi corazón. Y yo tengo que reflejar a Cristo porque Él está dentro de mí. Por eso el que se llama cristiano debe de vivir, como dijo el apóstol, ¿verdad? Andar como Él anduvo. No puede andar alguien que dice que tiene a Cristo. A ver, para hablar un poquito acerca de esto. Un creyente, le dije la vez pasada, no debe de mentir. No puede mentir, no debe de mentir. Un creyente, hermano, no debe vivir en pecado. No, una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es pecar involuntariamente. Un creyente no puede decir malas palabras. ¿Por qué hay tanto creyente hoy en día que se atreve a tener un lenguaje muy obsceno y un lenguaje que no es correcto? Porque no ha entendido. Hermano, muérdase la lengua si quiere o muérdase un dedo, pero no diga malas palabras. Acuérdese, si usted es un creyente, Dios está dentro de usted, dentro de su corazón. Y mi corazón aquí estoy viendo así, o sea que yo estoy en el lado izquierdo, en el lado correcto, aunque allá me ven que estoy en el lado derecho. Dios está en su corazón, hermano. Entonces, yo voy a venir y voy a morar en ti y voy a hacer morada dentro de ti. Y acá el hermano nos dio una cita, ¿verdad? De Apocalipsis 21, 22 y lo voy a leer. A ver, Apocalipsis 21, 22, cuando habla de las... Aquí dice, 21, 22 dice, y no vi en ella templo,
Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Gloria sea a Dios, hermano, por esa palabra ahí. Dios es el templo. Aquí estamos hablando ya de Dios, si lo queremos poner no quiero usar palabras que no sean correctas, porque cuando hablamos de Dios debemos tener cuidado, mucho cuidado. Pero lo queremos poner para propósitos didácticos, para que entiendan, por Dios en un lugar, y el Cordero está ahí con Dios también. Dios y el Cordero. Cuando dice Dios se refiere al Padre. Cuando dice el Cordero se refiere al Hijo. Cuando Dios dice que está, el Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí está el Padre y el Hijo. Primera de Corintios 15 dice que cuando Dios haya sujetado todas las cosas en el reino de Jesucristo, Jesucristo entregará el reino al Padre y él mismo se sujetará al Padre. Él mismo se sujetará al Padre. Eso no hace menor a Jesucristo. No, definitivamente que no, porque es el mismo Dios. Eso es lo que muchas veces no se puede entender. El hermano dice, yo creo en el Padre, el Hijo y en sus respectivos espíritus. Cuando dice respectivos espíritus, yo sé que la Biblia habla en Apocalipsis que vea que los 7 espíritus de Dios, dando a entender que Él es el espíritu perfecto, la perfección. Pero realmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Es solamente uno. El Espíritu Santo es solamente uno. Pero yo estoy de acuerdo con lo que el hermano dice. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien mora en nosotros, o Jesucristo a través del Espíritu Santo, aunque Él está sentado a la diestra del Padre, pero está en nosotros. Por eso es que debemos de cuidar nuestra vida. Cómo miramos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo damos testimonio. La vida de Jesucristo es una vida de libertad. Sí, yo tengo libertad. Usted tiene libertad. Nosotros no somos esclavos de nada, de nadie. Hemos alcanzado el conocimiento de la libertad en Cristo Jesús. Pero ojo, libertad, hermano, no se puede utilizar como libertinaje, como pretexto para hacer lo malo. Claro que no, porque en nosotros el pecado ya no mora. ¿Ok? Pero hay que dejar eso bien claro. Entonces, mire, dice acá, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, fíjese que nuestros pecados han sido purificados ya a través de Cristo Jesús, que es el Cordero, ya hizo el sacrificio perfecto y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acá está el verso, otro que vamos a estudiar. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vea que el nombre es todo, significa mucho el nombre. Por eso en la introducción, cuando decíamos Dios, el título Elohim, ¿verdad? Adonai, el Señor, el nombre representa la autoridad. No es como hoy en día el nombre que decimos muchas veces. El nombre tiene una connotación de poderío y de autoridad. Por eso el nombre que se le dio a Jesucristo es un nombre, según Filipenses, ¿verdad? Que es sobre todo nombre. Sobre todo, o sea, no hay nombre más grande que el nombre, de Cristo Jesús. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora aquí hace la pregunta y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Dios en ningún momento llama a sus ángeles hijos. No, en ningún momento. Por eso les decía, hermano, que un pastor no puede ser un ángel. Porque si es un ángel, entonces no es llamado hijo. Porque nosotros somos hijos porque somos nacidos espirituales. Jesucristo, por otro lado, es hijo porque es la misma naturaleza del Padre. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Fíjese, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál? Dios dice, yo engendré a Jesús. Yo es de mi misma naturaleza. Yo soy. Es igual que yo. Y nosotros somos igual que Jesús en el sentido de que nosotros somos engendrados por espíritu. Lo que es de la carne, carne es, dice San Juan 3. Lo que es de espíritu, espíritu es. Y San Juan, ¿verdad? El capítulo 1 nos dice que los cuales no son engendrados de carne, sino engendrados de espíritu.
Y Hebreos dice que Cristo es el hermano mayor de nosotros. ¿Ya ve en qué lugar, en qué posición nos pone? ¿En qué posición nos pone la Biblia? Nos pone en la misma posición de Cristo Jesús, porque dice que somos herederos con Jesús. Somos herederos con Jesús. O sea, el reino, Dios, el Padre lo entrega al Hijo y nosotros somos herederos participantes del mismo reino de Cristo Jesús. Esto es poderoso realmente. Lo que pasa es que a veces no entendemos lo que la Biblia dice. Pero nosotros estamos en la misma posición. Cuando Efesios 2 nos dice que nos hizo sentar a nosotros en lugares celestiales, esa parte, hermano, muchas veces yo estoy de acuerdo que no, que no lo entendemos. No, ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque a veces, hermano, no estudiamos la palabra de Dios. No, y a veces no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a hacer lo que la Biblia dice. Efesios 2, 6 dice, el 5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Como el valle de los huesos secos, ¿verdad? Estando muertos, les da vida y les crea tendones y se levantan. Aún estando nosotros muertos en pecados, es el gran misterio, hermano, de la piedad. De que como un muerto puede estar muerto y puede dar vida, eso solamente lo hace Dios. Y así estamos nosotros anteriormente. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Por eso es que el hermano nos hacía el comentario hace un momento y decía, somos hechos uno en el bautismo de Cristo Jesús. Claro que sí. Porque cuando el evangelio, hermano, es muerte, es sepultura y es resurrección. Somos resucitados con el bautismo, con Él, con Cristo Jesús. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, mire, la importancia del evangelio, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A ver, ¿dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra del Padre, o sea que está con el Padre. Y nosotros, hermano, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por así decirlo, está el Padre, está el Hijo y estamos nosotros. Nosotros no somos cualquier identidad, hermano. No somos identidad. Nosotros somos los herederos del reino. Por eso le decía la vez pasada, hermano, el reino de Cristo no comienza cuando usted se muere, su cuerpo es transformado y Cristo viene y lo levanta o lo levanta en el rapto. Ahí no comienza el reino de Cristo. Si usted está esperando a comenzar el reino de Cristo cuando ese momento llegue, usted no va a llegar. No, usted no va a llegar. Y le digo esto con mucho respeto. ¿Sabe por qué no va a llegar? Porque el reino de Cristo comienza acá en este cuerpo. Sí, acá en nuestra vida. Y dirán algunos, este hermano está loco. Pues claro, porque como le han enseñado una cosa equivocada por muchos años y no se ha dado la tarea de leer y de buscar y de investigar, ahora les vienen a enseñar algo que la Biblia dice y les vuela la mente. Pero ¿sabe qué? Cristo dijo, arrepentíos. ¿Y a quién les dijo? ¿A quién les dijo? A los judíos, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino? Que os améis unos a otros. Sí, que ames a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con tu mente, con toda tu alma. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Que perdones al que te hace mal. Sí, que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y me sigas. Ese es el reino. ¿Dónde comienza el reino? Aquí, hermanos. Si usted está esperando a que el reino va a llegar cuando usted se muera o cuando Cristo venga y lo resucite o lo levante en cuerpo espiritual, ni siquiera Cristo lo va a levantar. Porque ¿cómo le va a ser partícipe Dios de un reino que usted no entiende? ¿Por qué no entiende? El reino empieza aquí con nosotros. ¿Cómo? Amando a Dios, amando a mi prójimo, amando a mi enemigo, haciendo lo que Dios me mandó a hacer, dejando de hacer riquezas y de amontonar y de andar haciendo doble granero y de andar. Ese no es el reino de Dios. Búsqueme en la Biblia un ejemplo de un discípulo. No me va a sacar a Judas, porque Judas se perdió. Que andaba acumulando tesoros y riquezas y andaba haciéndose un renombre y quería hacerse grande. Búsquemelo.
No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque Cristo les enseñó a ustedes. Cristo les dijo, hey, vas a predicar y no lleves doble túnica, no lleves ¿verdad? 2 vestidos. No, vete y a donde te deje entrar, ahí predica porque dice, el obrero tiene un salario. ¿Qué le está diciendo? Confórmate con tu alimento, con lo que te den. Ve y predica y confórmate con el alimento que te van a dar. Eso es todo. Y quédate ahí, no salgas de ahí, ¿verdad? No dejes que quede casa hasta que salga de esa ciudad. Ese es el reino de Dios. No entendemos hoy en día. La iglesia primitiva conoció el reino de Dios, hermano. Así, cuando el Espíritu Santo llegó, empezaron todos a vivir el evangelio, a vivir el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Hoy en día nos hemos alejado mucho de eso y no practicamos nada de eso. Y queremos tener mansiones y propiedades y que nuestro nombre se hable y que queremos tener un elogio y una pleitesía y un reconocimiento. Hermano, discúlpeme, ese no es el reino de Dios. Si usted vive en esa mentalidad, usted no se va a ir con Cristo. No se va a ir. Y no porque lo digo yo, porque la palabra de Dios dice, usted tiene que entender que usted ya está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? A la diestra del Padre. Porque Él dijo, yo me voy a ir y voy a venir en ustedes para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque nosotros ya estamos sentados con Cristo Jesús. Estamos en este cuerpo, viviendo en este cuerpo. Sí, en lo que nuestra estancia en esta vida pasa. El día que el Señor lo lleve, hermano. Y el día que usted despierte va a ser así, mire. Así. Y abrir los ojos así. Porque va a ser así como cuando usted se duerme. Su estancia en esta vida, hermano, es tan temporal. 60, 70, 80, 90 o 100 años si le quiere poner. Pero cuando llegue a los 85, si llega, ya va a ser un viejito, una viejita toda cayéndose, ya bien enfermita y ya con tantos problemas y que le duele aquí, le duele allá. Hermano, la vida es bien corta. Y cuando despierte un día con el Señor, si es que vive en el reino de Dios, cuando despierte se va a dar cuenta que, oh wow, la vida que era tan temporal, tan pasajera. Y yo que me preocupé, bueno, si se preocupó tanto ni iba a estar allá para empezar. Pero vea, iba a decir, qué bueno que no me preocupé por tener, por acumular, por tener riquezas, por ser más que el otro, por tener privilegios, por tener acepción de personas. Qué bueno que no lo hice porque llegué aquí. Pero por el otro lado, si usted tiene aquí acepción de personas, privilegios, usted tiene acá, quiere un nombre, quiere una autoridad, quiere tener riquezas, no va a llegar. Cuán difícil, dijo Jesucristo, es que entre un rico en el reino de los cielos. Y para los que no entienden, rico, hermano, no necesariamente es la persona que tiene millones. No, rico es el que tiene todo lo básico, todo lo necesario para vivir. Es una persona rica. De veras. Si usted, hermano, para empezar, tiene salud, ¿verdad? Tiene el alimento de cada día, tiene un techo, tiene su familia está bien. Usted es rico. O si somos ricos en el Señor, porque ¿qué más necesitamos? No necesitamos nada. La vida del hombre no consiste en los bienes que pueda obtener, dijo Jesucristo. ¿Por qué no creemos esa palabra? ¿Por qué no creemos esa palabra? Efesios 2, hermano. Dice que ya nos hizo sentar en lugares celestiales. O ya estamos sentados en lugares celestiales. Si estamos sentados en lugares celestiales, hermano, no menosprecies al hermano en tu corazón. No odies al hermano. No te pelees con el hermano. Si tú, hermano, estás peleándote con el hermano, despreciándolo, desechándolo, no estás en el reino de Dios. Y te vas a perder. Y qué bueno que estás escuchando esta palabra. A lo mejor, ¿verdad? Llega a tu corazón y te cambia, como nos ha cambiado a nosotros. Isaías 48:16 dice así: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Mira qué tremenda y qué tan poderosa está esta palabra que el hermano compartió allí. Óyeme, Jacob, dice, y tú, Israel, a quien llamé. ¿Por qué dice, óyeme, Jacob, y tú, Israel? Porque a Jacob se le cambió el nombre por Israel. ¿Pero por qué? Porque Jacob, hermano, era un tramposo, era un mentiroso,
Era un defraudador, era un engañador, era un ratero, era un fraudulento, todo lo que usted le quiera poner. Vea la importancia de los nombres, ya que el hermano puso el texto allí, lo voy a explicar. Óyeme, Jacob, eso quiere decir, óyeme tú que eras todo eso. Pero ahora la importancia, tu nombre se fue cambiado. Óyeme tú, Israel. ¿Qué quiere decir Israel? El que pelea contra Dios. Sí, el que pelea, eso lo quiere decir. Israel no necesariamente es un nombre que tiene una connotación positiva. Y nunca me voy a cansar de decirlo porque está aquí en la palabra de Dios. Si un hermano se llama Israel, discúlpeme, solo estoy diciendo lo que en la Biblia significa ese nombre. Israel significa el que pelea contra Dios. O sea que, óyeme tú, Jacob, tú engañador, tramposo, mentiroso, defraudador, todo lo que quieras, porque eso es lo que hizo Jacob. Cualquiera que conozca la Biblia va a estar de acuerdo conmigo. Y tú, Israel, dice, a quien llamé, yo mismo, yo, el primero, yo también el postero. Cuando leemos Isaías, mucha gente va a decir, oh, ahí está hablando de Jehová. Sí, pero ¿quién es Jehová? Ah, Jehová es el Padre. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Jehová es el Padre? Porque esa es la interpretación que tenemos. Jehová es el Padre. Y estamos como los fariseos o los judíos, ¿verdad? Del primer siglo. Ah, pero ¿qué no el que hablaba era el Padre? Entonces, ¿quién eres tú? Ah, yo soy el Hijo. Ah, ¿cómo? Tú eres el Hijo. Pero si Dios no tiene hijo. Pero entonces, ¿quién nos sacó de Egipto? ¿Con quién habló? Pues ese era yo. ¿Cómo que eras tú? Sí, sí era yo. Mira, voy a regresar aquí, pero también le voy a leer esta otra escritura. Mire, y eso está aquí en Apocalipsis, para que vea cómo la Biblia se complementa de pasta a pasta. Para la gente que piensa que nosotros no predicamos de toda la Biblia, nosotros predicamos de toda la Biblia. De hecho, estudiamos toda la Biblia porque es un complemento. Ahora mismo estamos en Isaías. Y esta porción la escribió el hermano ahí y la mandó. Y yo le estoy dando una interpretación acá a esto. Mire, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo, el primero, yo también el postero. ¿Quién habló de Isaías? Jesús. Este Jehová es Jesús. Le voy a explicar por qué. Yo el primero, yo también el postrero. Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo, que Dios, Jesucristo el Hijo, que Dios el Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, por medio de su mensajero, ángel. El importante no es el ángel, el importante es el mensaje que el ángel trae. A su siervo Juan, mire, Dios el Padre, Jesucristo, el ángel, Juan. Ahí vemos 4 personas, por decirlo así, aunque el ángel no es una persona, para no usar nombres o títulos que no son correctos, ¿verdad? Para llamar a Dios. O divinidades y personas. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién está hablando? Esta es la revelación. Jesucristo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿Del que es? ¿Quién? Jesucristo, hermanos. Del que es y que era y que ha de venir. ¿Y quién está hablando en Isaías? Yo mismo, yo el primero, yo el postrero. Jesucristo. ¿Jesucristo es Jehová? Claro, sin lugar a dudas. Al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién? Jesucristo. Y nos hizo reyes sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. ¿Quién nos hizo reyes sacerdotes? Jesucristo. Y lo hizo para Dios. Su Padre. Vea que ahí aparece. Su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Y Jesús es quién? El máximo rey y sumo sacerdote. O sea que estamos en el mismo lugar de Cristo Jesús. Sí, Efesios 2 lo dice. A él dice, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene? Cristo Jesús. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ahora mire esta palabra. 1:8. Yo soy el alfa y la omega. El alfa, hermano, es en el alfabeto griego es la primera letra, y la omega es la última. Yo encierro todo, dice. El que es, que era y que ha de venir. ¿Y quién está hablando en Isaías? Yo mismo. Yo el primero, yo también el postrero. ¿Es Jesucristo Jehová? Sí es. ¿Quién dijo que Jehová es el Padre que está hablando? Se los acabo de enseñar. Mi mano fundó también la tierra. ¿Quién fundó la tierra? Cristo Jesús. Sí, Cristo Jesús. Es lo que estamos estudiando acá en el libro de Hebreos. Perdón. Por eso es que la importancia del libro no es de los profetas. No es de los ángeles. No es, hermano, de la ley. No es de Moisés. Es de Jesucristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder, ¿quién? Jesucristo. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde el principio, ¿cuándo? Desde que él comenzó a hablar. Desde el principio, ¿cuándo? Desde que se creó la tierra. ¿Qué no el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos? ¿O sí? Sí, acá dice. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Cómo dice que no hablé en secreto? Bueno, porque los cielos cuentan la gloria de Jehová. Cuando él dijo sea la luz y fue la luz, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Desde que se hizo esto, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo? Que le envió Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Jesucristo. ¿Y quién es su Espíritu? El Espíritu de Dios que escudriña todo aún lo profundo de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y vuelve y dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. ¿Y quién es santo? Santo, santo. 3 veces santo. Jehová, Dios, Jesucristo. Yo soy Jehová, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debe de seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Vuelto al texto, hermano. Jesucristo es quien sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. ¿A quién de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando del Salmos capítulo 2, su verso 7, acá en Hebreos. Por eso le dije un momento que cuando se refiere a eso está refiriéndose al hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Cuando introduce al primogénito en el mundo, se está refiriendo al mundo aquí cuando lo introduce. Porque antes del mundo que fuese creado, Jesucristo ya era. Jesucristo ya es. Y cuando lo introduce, le dice: adórenle todos los ángeles. Y Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, por lo cual, dice, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo. Ese es Jesucristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan que él dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente porque tengo el poder para entregarla y para volverla a tomar? ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Y Dios, dice el Padre, que no quiso sacrificio ni ofrenda, mas preparó a su Hijo. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16. Ya ven que la escritura toda se complementa y se hace una sola. Desde Isaías, desde Isaías, desde el Génesis, desde el Salmos, hasta Hebreos, hasta Apocalipsis. Hermano, esta noche hemos dado una serie de pasajes consecutivos y todos hablan y apuntan al Mesías. Desde el principio de la creación, desde Génesis, Isaías, los Salmos, Hebreos, Apocalipsis. ¿Por qué dice que holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron? ¿Por qué? Porque sí, la ley decía que tenías que hacer holocausto por la mañana y por la tarde. Y decía que tenías que traer sacrificios, porque los sacrificios, ¿verdad?, eran para cubrir únicamente el pecado. Pero la ley decía que traías, hermanos, si viéramos la ley todavía estuviéramos tan perdidos como estaba esa gente. Porque el pasaje que leímos de Isaías, hermano, nos habla y dice que Israel era verdad, un tramposo, un ladrón y todo. Perdón, Jacob, cuando se le cambia el nombre, Israel era el que peleaba con Dios todo el tiempo. A Israel le dieron los 613 mandamientos, sí, y ellos, aunque traían sus sacrificios, sus holocaustos y todo, seguían igual de desobedientes. Por eso Dios dice aquí, sacrificio, holocausto y expiaciones no te agradaron. Porque Dios no mira nada de eso. Dios mira lo que está en tu corazón realmente. Por eso nuestro corazón debe ser recto y derecho delante de Dios. ¿O sí? Porque el sacrificio, hermano, la expiación era solamente, cubría únicamente, o sea, ponía como un velo únicamente. Pero eso nunca hizo perfecto al hombre. Por eso es que por la ley nadie se puede justificar. Porque la ley solamente era una sombra de lo que iba a devenir. Era una sombra hasta que llegase el sacrificio perfecto, cuál es Cristo Jesús. Por eso dice aquí que no te agradaron a ti ni holocausto ni expiaciones. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, ese es Cristo Jesús, Jesucristo, para hacer tu voluntad. Y él dice, yo entrego mi vida. Tengo poder para entregarla y para volverla a tomar. Y San Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su hijo, preparó a su hijo para entregarlo. Isaías 53 dice que Dios mismo se deleitó, ¿verdad? Porque era la única manera de nosotros, los seres humanos, ser aceptos delante de Dios a través del sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Entendemos ahora entonces? Dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Isaías 36:2. ¿Se complementa la Biblia? Definitivamente. ¿Se complementa la Biblia? Definitivamente. La Biblia es la máxima autoridad. Y es realmente lo que a nosotros, hermano, nos debe de llevar a entender. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano, de nosotros? Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere ofrendas. No. No vamos a usar, ¿verdad?, la palabra de Dios hoy en día para esclavizar a la iglesia, hermano, y decir que Dios quiere un sacrificio que nos duela para darle. No, eso es una herejía y lo digo con todas sus palabras. Cualquier persona que predica y dice, dale un sacrificio que te duela a Dios y por hacer esa aclaración están diciendo, tráele algo que a la carne le duela y con eso están utilizando el dinero, están en un error. Porque no hay sacrificio que pueda agradar a Dios. Él mismo dijo, a mí el sacrificio del holocausto me hastié, o sea, fue desagradable, fue aborrecible todo eso. Porque aunque el pueblo hacía sacrificios en la mañana y en la tarde seguían en su pecado.
traían, según, entre comillas, lo mejor de la manada, y en la tarde estaban defraudando al jornalero, estaban desamparando a la viuda, estaban haciendo a un lado los mandamientos que profesaban en la mañana, los abolían por la tarde ellos con su testimonio. ¿Cuánto cristiano hay así hoy en día? Vamos a la iglesia, decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos. ¿Dónde está entonces el entendimiento de la palabra? O sea, si hay alguien que se cree espiritual, que analice estas cosas. Porque te crees espiritual, hermano, perdón, pero no me escuchas a mí, y cuando me escuchas a mí dices que yo estoy loco. Este evangelio yo sé que es de locura para la gente. Yo sé que hay mucha gente que no entiende y a veces se queda más confundido de cómo entró antes de empezar el video. Pero eso no es culpa de nosotros. ¿Cómo aplicamos esta palabra el día de hoy a nuestras vidas? Dios es el importante, hermano. Jesucristo es el sacrificio perfecto. ¿Quiere Dios sacrificio hoy en día? No, no. Incluso cuando ayunas, dice la palabra del Señor, que cuando ayunamos muchas veces lo hacemos para nuestros propios deleites. Porque ¿para qué tú ayunas? A ver, si tú vas a dar un ayuno, un sacrificio a Dios, pues fíjate que primeramente no hay que llegar hasta allá para agradar a Dios. Para empezar, si tú aguantas hambre por 3 o 5 días para agradar a Dios y después que sales del ayuno, ¿verdad? Te pones a contender con el hermano y odias al hermano y aborreces al hermano, entonces no hiciste nada. Eres un fariseo religioso. Ayunas 2 veces al día, como dijo el fariseo, y das limosna de todo lo que ganas. Sí, pero estás menospreciando al hermano. Sí, pero dices que él no puede ir a la iglesia porque tú lo decides. Sí, porque dices que él está en contra de la sana doctrina. ¿Y estoy hablando de mí? Sí, estoy hablando de mí. Pues ¿de quién más voy a hablar? O sea, decimos que amamos a Dios, pero hacemos acepción de personas en la iglesia. Dime, ¿eso es un sacrificio que agrada a Dios? Eso no agrada a Dios. Tu ayuno que hiciste lo hiciste en vano. ¿O para qué otra cosa? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué oras? Muchas veces no lo hacemos para agradar a Dios. Y digo muchas veces no, porque es más necesario hacer las obras de justicia antes que quebrantarse y llorar y aguantar hambre 3 o 5 días. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo aplicamos esta palabra hoy en día? ¿Será que Jesucristo es el importante, hermano, en nosotros hoy en día? ¿Será que Dios realmente es el importante? ¿O es más importante otras cosas? Tenemos que tener cuidado cómo aplicamos la palabra de Dios. Si no, hermano, nos vamos a quedar. No estemos pensando que nos vamos a ir con Dios, hermanos, si no vamos a los hermanos. Si no cumplimos, ¿verdad?, el mandamiento de Jesucristo, no pensemos que vamos a ir al reino de Dios. Tenemos que tener cuidado. Un comentario del hermano dice ahí, la salvación era tan cara que nadie la podía obtener si no lo hubiera regalado nuestro Señor Jesucristo. Amén, definitivamente. La salvación, hermano, no tiene precio. Bueno, sí tuvo un precio y esa fue la sangre de Cristo, pero me refiero a que no tiene precio nada que nosotros pudiéramos hacer. No había animal engordado, no había macho cabrío, no había ofrenda de libación, de expiación, no había ofrenda de oblación, no había nada que pudiéramos traer para comprar la salvación. No se puede comprar. Por eso debemos de cuidar, hermano, lo que tenemos hoy en día. Si somos cristianos, debemos andar como tal. Debemos de andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Tenemos la palabra de Dios para analizar. Y tenemos que ver si estamos en la doctrina correcta. Porque si no estamos en la doctrina correcta, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y el día cuando Cristo venga nos va a decir, apartados de mí, malditos. Porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Anduve desnudo y no me vestiste. Pero si andabas en un buen carro, ¿verdad? Y tú yo tenía hambre y no me diste de comer. ¿Cómo dice eso la palabra de Dios? O sí lo dice. Y aquellos que van a venir a decir, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos y hicimos tantos prodigios. Apartados de mí, malditos, no los conozco. Porque hay tanta gente que vive arrepentiendo demonios, ¿verdad? Pero no vive en el reino de Dios. Y piensa que el reino de Dios se va a manifestar cuando Cristo venga en las nubes. Y ahí decir, oh Padre, me voy contigo en tu reino. No te vas a ir, hermano. ¿Por qué no te vas a ir? Porque no vives una vida como a Dios le agrada. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Tantos hermanos hoy en día vamos a la iglesia y nos congregamos y no vivimos una vida como a Dios le agrada. No la vivimos. He sido culpable también yo he sido culpable. Soy culpable aún,
Posiblemente será porque no hay cosas que no puedo remediar, pero no es que deliberadamente yo esté siendo culpable de esas cosas. Hermano, perdón. Si decimos que amamos a Dios, debemos de andar como Él anduvo. Debemos de hacer lo que Él nos demanda en su palabra. Esto no es opcional. Que yo me santifique y guarde mi vida para Dios no es opcional. No es si yo quiero o no, si yo pienso que está correcto o no. No lo es. Debemos de predicar la palabra de Dios como está escrita. Sí, sin tener ninguna inclinación hacia un cierto tipo de personas. Es cierto que estamos predicando en contra del pecado y en contra de la gente que enseña la mala doctrina. Es cierto. Pero eso dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por esta causa te dejé en Creta para corregirse lo deficiente. Y enseñas a otros que no enseñen falsa doctrina. Y primera de Pedro dice que debemos tener una respuesta, ¿verdad? Para poner defensa ante la fe. Eso es cierto. Pero ¿qué estamos haciendo de malo? Estamos enseñando la palabra de Dios. Hermano, Jesucristo es más importante y mayor que los profetas. Enseñamos la clase pasada. Hoy hablamos, ¿verdad? En cuanto a lo que Jesucristo es más importante que los ángeles. Solo tocamos un verso. Mañana, si Dios permite, vamos a entrar más en materia de lo que son los ángeles. Pero creo que demos una explicación bastante clara hoy. Esperamos, veas, que el Señor los bendiga a todos y que mañana, si el Dios permite, ¿verdad? Estaremos aquí para traer la siguiente enseñanza de los ángeles. Creo que hoy hablamos bastante en la introducción. Esperamos que el día de mañana pues sea la clase igual de edificante, ¿verdad? Gracias a los hermanos que pudieron vernos, los que comentaron. Gracias a todos los hermanos. Hermanos, si puede compartir el video, compártalo. Si no puede, le entendemos, pero este mensaje está llegando a muchas vidas. Gracias a Dios, es ya la quinta enseñanza que traemos del libro de Hebreos y vamos en el verso número 3 y todavía no salimos de ahí. Así que esperamos que Dios nos ilumine y nos ayude para seguir enseñando aquí, ¿verdad? En este medio. Ya vemos que aquí pues somos libres de enseñar y los hermanos que nos ven, pues nos ven si quieren y los que no, pues no lo hacen. Pero gracias a Dios por este medio que nos da de enseñar la palabra de Dios. Voy a hacer una oración para despedirnos, hermano. El hermano Albert de Serrano, ¿verdad? De Barcelona también nos desea ahí bendiciones y esperamos que también le haya sido edificante la palabra de Dios y esperamos seguirnos viendo aquí, ¿verdad? Si el Señor así lo permite. El día de mañana a las 7:30, ¿verdad? De la noche, 8 de la noche estaremos aquí para compartir. Voy a orar en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, en estos momentos porque tú nos has ayudado a traer esta enseñanza, esta clase de tu palabra. Señor, te pedimos que sea edificación para nuestra vida, que nos ayude, Señor, a vivir una vida como tú quieres, Señor, y hacer tu voluntad de todo tiempo. Te damos gracias por los hermanos que han compartido, Señor, el video, por los que han comentado, por los que han estado atentos a la clase. Señor, esperamos, Padre bendito, que el día de mañana, si es tu voluntad, estemos aquí nuevamente para enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque somos simples hombres mortales, Señor, que podemos equivocarnos y podemos fallar, Señor, pero esperamos en ti, Padre amado, que tú serás nuestro respaldo, Señor, en esta generación, en este mundo, Señor, tan lleno de maldad y de pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a hacer, Padre, lo más derecho y correcto posible que podamos, Señor, y mientras esté en nosotros, Señor, a hacer tu voluntad, tu paz, Señor, con los hermanos. Te damos gracias, Señor. Guárdanos, Padre, en esta noche, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor, alrededor del mundo entero donde nos ven, Señor amado, y que, Padre, ellos también, Señor, puedan seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros, Señor, y sobre todas las cosas, a vivir una vida en santidad, Señor, como a ti te agrada, Padre, y como a ti te place. Gracias, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. Nos vemos aquí, hermano, en la siguiente clase el día de mañana, si el Señor así lo permite. Tengan buenas noches, pásenla bien.